Saludos, espectadores. Mi nombre es José Lozada y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del sujeto de derechos deberes internacionalmente. Mi nombre es José Lozada y la tutora de la cátedra es Francis Sánchez, la asignatura de Derecho Internacional Público y de Integración. Antes de comenzar respecto a la exposición, les voy a hacer una pequeña introducción con una breve lectura de un anónimo que habla sobre la libertad. Y es que la libertad es un derecho natural inherente al hombre, nace con él y así se encuentra catalogada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La libertad es una facultad que debe reconocerse al hombre, dada su conducta racional, para determinar su comportamiento sin más limitaciones que la moral y el derecho. Ahora bien, pasando al desarrollo acá de la exposición, vamos a hablar primero de lo que es un sujeto de derecho internacional. Y se puede hacer una pequeña énfasis de que es todo aquel institución o sujeto que puede estar o puede tener una capacidad jurídica dentro de la Corte Internacional. Esto pueden ser los estados, las organizaciones internacionales, los beligerantes, la Santa Sede y la Corte de Malta, y por supuesto los sujetos particulares o las personas que integran los estados que están regidos por el derecho interno y el derecho internacional en algunos casos. Ahora bien, relacionado a los derechos que tiene un sujeto, son aquellos los que gozan garantías y obligaciones. Las garantías hacen referencia a los derechos y las obligaciones a los deberes. Ahora bien, con respecto a los derechos, comúnmente son los que establece la Organización de las Naciones Unidas. Entre estos se tienen los derechos humanos, que son derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre mujer y hombre, igualdad ante la ley, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personal, y entre otros derechos que establezca la misma organización citada, Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, como les estaba explicando acá, estos derechos surgen por tratados y convenios internacionales entre estados y sujetos de derecho internacional, valga la redundancia. Entre estos instrumentos que se citan, tratados y convenios, entre otros, está la Convención Americana de los Derechos del Hombre, celebrada en 1969, la Convención Europea de los Derechos del Hombre, firmada en Roma, del 4 de noviembre de 1950, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, y la Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar. Ok. Hablando ahora con la parte de los deberes, se puede decir que los deberes o la responsabilidad está totalmente relacionada a la conducta expresa que manifiesta un sujeto de derecho internacional por la obligación de reparar un daño o pagar algún aspecto en este caso. A veces dicha obligación cae al derecho penal internacional, el cual es el que sanciona los delitos o crímenes en su defecto, entendiendo por delito aquellos actos ilícitos un poco menores y los crímenes unos actos ilícitos un poco mayores. Entre los actos ilícitos que se pueden mencionar siendo sanciones o crímenes, se tienen los que siguen a continuación. El apartheid, palabra del afrikaans, que significa separación, que fue celebrado en el siglo XX, en el cual fue un fenómeno de separación en Sudáfrica que implantaron los colonizadores holandeses, que hicieron que los negros, en este caso, sin caer en racismo, se fueran separando de su país de origen para meterlos a trabajar en otros aspectos propios de estos holandeses. Otro fue el crimen de exterminio, que es todas aquellas condiciones de vida precarias que se utilizan para justamente hacer una destrucción o parte de una población de un estado o de algún sitio que representa un territorio internacional. Otro es el de los crímenes de lesa humanidad, que son justamente aquellas conductas que van en contra de la humanidad propia de las personas, como pueden ser el exterminio, las deportaciones, los asesinatos, entre otras cosas. Otro de los delitos que se mencionan acá es la piratería, que es un acto ilegal de violencia con la plena intención de saquear o de tomar posesiones de tripulaciones de buques o de naves aéreas. Y por último, que se tiene acá en esta pequeña clasificación, es el crimen de guerra, que es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, que justamente están expresadas también en tratados y convenios, laudos, entre otros, con la cuales se quiere salvaguardar la paz y la plena felicidad de todos los que integran en los estados. Ahora bien,
como se estaba diciendo, que estos delitos y crímenes son sancionados por el derecho penal internacional, existe una Corte Penal Internacional, la cual tiene como principal instrumento jurídico el Estatuto de la Corte Penal Internacional, valga la redundancia. Este instrumento jurídico está compuesto por 5 capítulos, en los cuales se pueden ver en la lámina que están viendo allí. El capítulo 1 habla sobre la organización de esa corte. Capítulo 2, las competencias que rigen la corte. Capítulo 3, los procedimientos que deben hacer para sancionar los delitos y los crímenes. Capítulo 4, las opiniones consultivas. Y capítulo 5, las modificaciones a dicho estatuto, el instrumento del que les estoy hablando. Entonces se puede decir que todo lo que hemos visto hasta ahora del derecho, del sujeto de derechos y deberes internacionales, radica y está relacionado completamente al derecho interno de un Estado, porque sabemos que el derecho internacional y el interno tienen su pequeña relación en lo que se llama capacidad jurídica y la bilateralidad que genera el derecho de los deberes y justamente derechos, valga la redundancia, que puede crear. Entonces, para concluir, les dejo 3 preguntas de análisis que las pueden responder mentalmente en su cuaderno para apuntes de cualquier índole de interés personal, las cuales dicen cuáles son los derechos que poseen los sujetos internacionales, cuáles son los delitos o crímenes más graves que existen en el derecho internacional y, a tu juicio, cuál es la importancia del derecho internacional en Venezuela. Esto es todo. Gracias por su atención.